agradecer al Consejo Federal de Cultura por la posibilidad de darme esta beca y de realizar estas actividades que nos propusimos llevar a cabo junto con la Fundación Pioneros de Valdés. El título de nuestro proyecto se denominó El pasado arqueológico de Península Valdés, relevamiento y puesta en valor de la colección de la Fundación Museo Pioneros de Valdés, Patagonia, Argentina. La península se ubica en la provincia de Chubut, en Patagonia, y bueno, que es un lugar justamente reconocido a nivel nacional e internacional por su belleza paisajística, por sus costas, y sobre todo por la diversidad y variedad de fauna marina que se encuentran en esta zona. Justamente es a partir de la visita a estas costas de la ballena franca austral que esta área fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999. Esta declaratoria, sumada a otras declaraciones que se hicieron después, y bueno, y por otra parte, lo que nosotros observábamos, por lo menos, es que esta sobrevaloración de la zona como lugar de un paisaje natural, un lugar virgen, y de cierta forma despoblado, de alguna manera contribuyó a que el pasado arqueológico del lugar no sea visibilizado. Por el contrario, el patrimonio cultural arqueológico del área es muy rico y que es conocido a partir de las investigaciones arqueológicas que a partir de la década del 90, la arqueóloga Julieta Gómez Otero empezó a llevar a cabo en la península Valdés. Actualmente el Grupo de Arqueología de la Costa de Chubut está integrado, bueno, además de la doctora Julieta Gómez Otero, que es la directora del equipo, está, como les decía, integrado por distintos especialistas, investigadores y becarios, que a través de distintas líneas de evidencia, como es el análisis arqueofaunístico, la geología de costa, los estudios tecnológicos de la cerámica, la arqueología subacuática también, porque está Guillermo Gutiérrez, que se dedica a esa línea de investigación. También recientemente se incorporó una antropóloga social, Leticia Curti. Bueno, es decir, a través de todas estas líneas de evidencias se está estudiando desde ya hace más de 30 años el pasado y la historia de la península. Voy a brevemente, como les decía, ya hace más de 30 años que se llevan a cabo estudios sistemáticos de esta zona, así que brevemente mi idea era contextualizar qué conocemos o qué se conoce de este pasado arqueológico, para, bueno, después sí contarles un poco más sobre el proyecto. En primer lugar, y con respecto a la antigüedad del poblamiento de la zona, sabemos que este lugar fue ocupado desde hace 5.000 años atrás por cazadores-recolectores, y que estas poblaciones nómades estuvieron presentes hasta la instalación del Fuerte San José, en 1810. Estos grupos se asentaron básicamente a lo largo del perímetro costero y establecieron sus campamentos, bases y sus localizaciones en las dunas, en los médanos, cerca de los bancos fijos de moluscos. Con respecto a la alimentación, la conocemos básicamente a través de los estudios arqueofaunísticos y de los análisis de isótopos estables. La investigadora que se ocupa de estudiar la dieta es Ariadna Esbaboda, y bueno, lo que sabemos es que básicamente estas poblaciones se alimentaron de guanacos, de moluscos, plantas, y complementaban también su dieta con el aprovechamiento de lobos marinos. Otros recursos menores, como son los peces, las aves, no fueron tan importantes en la dieta y se consumieron de manera poco frecuente. También, y a través de los estudios de isótopos estables y de los residuos de la cerámica, se sabe que hace 2.000 años atrás la dieta empezó a ser más variada y se intensificó el consumo de vegetales. Y ahí vemos algunas imágenes de la zona. Con respecto a la tecnología, lo que sabemos es que estos grupos se aprovecharon de los rodados locales, básicamente de materias primas de basalto, de sílices, y tallaron mediante percusión directa estos rodados para fabricar distintos tipos de herramientas, ¿no? Los más características son los raspadores, las puntas de proyectil,
cuchillos, perforadores, etc. Otro tipo de instrumentos que son típicos de estos grupos son, bueno, las bolas de boleadoras y aquellos otros artefactos hechos con otras técnicas, ¿no? Como es el piqueteado, el pulido. Junto también con la intensificación en el consumo de plantas, encontramos que aparece lo que empieza en el registro arqueológico a ser más frecuentes los artefactos relacionados con la molienda, los molinos planos, los morteros. Hay también evidencias indirectas de la práctica de pesca, como son los anzuelos, la presencia de un anzuelo de madera y los pesos de red. Y también aprovechaban las valvas para hacer cuentas de collar y otras herramientas, como cucharas, por ejemplo, en estas valvas, con las valvas. Como les decía, también la tecnología cerámica aparece hacia 900 años antes del presente, es una tecnología de uso doméstico, básicamente se utilizó para el transporte de líquidos y para la cocción. No hubo usos funerarios como hay en otras culturas del norte. Y las principales técnicas con las que las elaboraban era la técnica de rodete, de chorizos, como se le llama, o levantado por pellizcado. Y bueno, acá algunos ejemplos de este instrumental que les comentaba, ¿no? Los molinos planos, las puntas de proyectil, que son muy conocidas y tienen diversos tamaños y formas, los raspadores, bolas de boleadores, y también en el extremo izquierdo está una imagen de los pesos de red y del anzuelo. Y acá también algunas imágenes de la cerámica no lo mencioné, pero fue estudiada por Verónica Schuster, que hizo una caracterización en su tesis doctoral muy completa de toda la diversidad morfológica y de funciones de este tipo de tecnología. Y también, y por otra parte, sabemos que estas poblaciones no se mantuvieron aisladas, sino que mantuvieron interacciones sociales con otros grupos del norte y del sur de la región. Y lo sabemos a través de distintas líneas de evidencias indirectas, como por ejemplo la presencia de materias primas de rocas de otros lugares. Uno de ellos son las obsidianas, que aparecieron en el registro de Península Valdés, de 6 fuentes distintas. ¿Sí? Las fuentes de obsidiana son conocidas a través de estudios geoquímicos y nos permiten determinar su procedencia exacta. Por lo tanto, la presencia de algún artefacto, de algún nódulo, de este tipo de materia prima en un lugar donde no pertenece, nos da cuenta de este tipo de interacciones. Los silópalos también son unas rocas que no son locales en la península, no hay afloramientos primarios, por lo tanto la presencia de esta materia prima, en forma no de rodados claramente, sino de tabletas de tamaños mayores a los que se encuentran en las costas en forma de rodados, también nos estaba indicando de estos intercambios con grupos principalmente de la meseta del interior. Y otras de las líneas de evidencias indirectas que nos están mostrando las interacciones con otros grupos son, por ejemplo, los diseños de las puntas de proyectil. En el área hemos identificado diseños que son típicos, por ejemplo, de la zona de Santa Cruz, y también de la zona del norte, de Neuquén, las puntas, por ejemplo, diseños típicos en las puntas apedunculadas. Bueno, estas evidencias también como los motivos de arte rupestre que aparecen en las placas grabadas, que son objetos de arte mueble, nos están mostrando que estas poblaciones mantenían algún tipo de vínculo, intercambios directos, circulación, etcétera, con poblaciones de distintos lugares. Bueno, entonces, en síntesis, y este repaso muy breve que hice por todas las líneas de evidencia y resultados que se tiene sobre el conocimiento del pasado arqueológico del lugar, lo que podríamos decir, o lo que nosotros vemos, es que existe muchísima información, muy variada. También, bueno, ahí está el equipo de arqueología histórica, también tenemos conocimientos sobre todo este periodo histórico, que a partir de las investigaciones que están haciendo Marcia, Silvana y también Solana, en el Fuerte San José, y también, como les decía, desde el 2004 también en el área se encuentran trabajando el equipo de arqueología subacuática del INAP, y bueno, y hasta el momento han relevado también muchísima información sobre naufragios, embarcaciones y también restos aislados. Pero lo que nosotros también, lo que
propusimos y notamos es que hasta el momento no había en Península Valdés, o no hay inclusive, un espacio físico para que ese patrimonio cultural arqueológico sea difundido y preservado. Y tampoco lo que observamos es que no hay ningún proyecto específico, particular, o un programa de difusión turística que ponga en valor este patrimonio. Sí hay, por ejemplo, en el ingreso a la Península Valdés, hay una sala de interpretación en el Istmo Meguino. También sabemos que hay vecinos particulares que en sus restaurantes tienen pequeñas salitas donde exhiben material arqueológico, pero salvo estas situaciones más bien particulares, no hay en el lugar un espacio físico o un programa para difundir el patrimonio cultural arqueológico. Bueno, y vas con este espíritu y con este deseo, digamos, de que en el lugar haya un espacio para poder dar a conocer este patrimonio, preservarlo y difundirlo. En el año 2019 se conforma legalmente la Fundación Pioneros de Valdés. Los que impulsaron esta fundación, esta asociación, son Marcos Devia, que es el presidente, David Blanco y Claudia. Leticia Curti, Víctor, que nos faltó la foto, que nos llegó a enviármela, y bueno, y yo nos incorporamos recientemente. Como les decía entonces, el objetivo y la misión de la fundación son generar acciones de preservación y apropiación de la historia local en la comunidad, ofrecer también un atractivo nuevo y alternativo relacionado con el patrimonio cultural en la península, y poder concretar el proyecto del primer museo en Puerto Pirámides, que como les decía, hasta el momento no hay ningún espacio físico destinado a la difusión del patrimonio cultural. Brevemente les voy a contar también cómo está conformada la colección. La colección la integran más de 50.000 piezas, todas fueron recolectadas por Marcos Devia, que es un bisnieto, poblador pionero ahí de Península Valdés. Entonces está representada mayormente, como vemos ahí en las imágenes, por artefactos, objetos típicos de los cazadores recolectores de la zona. También tiene materiales de distintos momentos históricos, también relacionados con el Fuerte San José, y de actividades cotidianas del siglo XIX. Además de estos objetos, también tiene un archivo documental, mapas, fotos, fotografías, escritos, planos, etc. Y lo importante destacar es que esta colección está registrada en cumplimiento de la Ley 1111 de protección del patrimonio cultural, arqueológico, y además lo importante es que al ser una colección relativamente joven, digamos, existe muchísimo registro, o hay datos contextuales de dónde proceden esas piezas. Siempre nosotros resaltamos que es importante que los sitios arqueológicos no se destruyan, que no se realicen prácticas de recolección de material arqueológico, porque se pierde muchísima información. Pero bueno, en este caso, y producto de todos estos 30 años de investigación que hay en la zona, esa información complementa de alguna manera y da contexto a estas piezas que quizás no fueron levantadas bajo la manera sistemática y adecuada como lo es con una excavación arqueológica, ¿no? En base a todo esto, nos presentamos para este proyecto, para el plan de beca del Consejo Federal de Cultura, con el objetivo de contribuir a la valorización del patrimonio cultural de Península Valdés, a través de la caracterización y puesta en valor de la colección de la Fundación. En las actividades, los objetivos específicos que nos propusimos fueron adquirir herramientas de manejo, de difusión y transferencia a través de la capacitación en patrimonio cultural comunitario, como bien les decía, relevar y acondicionar esta colección para después, posteriormente, ser exhibida, elaborar el guión y desarrollar una exhibición en Puerto Pirámides sobre el pasado arqueológico de Península Valdés, y bueno, promover la integración territorial en materia de desarrollo cultural,
apostando, ¿no?, al fortalecimiento de la identidad y, bueno, y a transferir estos conocimientos a la comunidad a través de talleres y charlas. Bueno, esto fue lo que nos propusimos y armamos un cronograma de trabajo. Como les decía al principio, lo que habíamos pautado de llevar a cabo la exposición y los talleres, obviamente tuvimos que interrumpirlo porque justamente, de acuerdo al cronograma que habíamos propuesto, en marzo comenzábamos con los talleres en Pirámides, justamente era cuando ustedes también tenían su campaña ya que habíamos estado charlando. Así que, bueno, tuvimos que reprogramar todo y bueno, y hacer otra propuesta que es la que ahora les voy a comentar. Pero bueno, primero vamos a ver qué llegamos a hacer. Bueno, en primer lugar, el objetivo específico 1, que era adquirir estas nuevas herramientas a través de la capacitación en patrimonio cultural. Esto lo hicimos, la capacitación duró 6 meses, incluyó 3 grandes módulos, un primer módulo relacionado con valores patrimoniales, otro módulo orientado a la parte más bien museológica del patrimonio, el tercer módulo estaba relacionado con la comunidad y la identidad y la gestión del patrimonio cultural, y por último un seminario donde se proponía llevar a cabo un proyecto y bueno, integrando, digamos, los contenidos visto en los 3 módulos que les mencionaba. Bueno, como les decía, duró 6 meses, fue en modalidad virtual, de todas formas la capacitación fue muy rica, participaban gente de todo el país, incluso también de América, la mayoría con experiencia en el campo de la gestión cultural, así que era un grupo muy diverso, y bueno, y se compartían muchísimas experiencias y casos. Con respecto al objetivo específico 2, lo que pudimos hacer fue, bueno, obviamente continuar con el registro de la colección, como les decía, estaba en su gran mayoría ya registrada en la Secretaría de Cultura, pero bueno, cuando nos llegó cuando se nos otorgó, perdón, el subsidio, tuvimos una reunión con la Secretaría de Cultura de Chubut, les comentamos sobre el proyecto, y bueno, y cierta parte de la colección que aún no estaba registrada, bueno, se acordaron los criterios para que también estos materiales, estos lotes, sean incorporados al registro de la provincia. Así que hicimos estas tareas de siglado y de acondicionamiento de la colección. Otro de los objetivos específicos, otra de las tareas, mejor dicho, del objetivo específico 2, era caracterizar esta colección. Entonces, bueno, en este caso utilizamos los métodos típicos de la arqueología, del análisis tecnológico, identificación de tipo de roca, de grupo tipológico, de tamaños, etcétera, para darle mayor información contextual y, bueno, a esta colección. También, y en este marco, en el mes de septiembre les hicimos el análisis geoquímico a varias de las piezas que integran la colección de obsidianas, ¿no? Lo importante de esto fue que nos permitió conocer también las fuentes de procedencia, y al haber utilizado una técnica que no es destructiva, porque se utilizó un analizador portátil que llegó de la Universidad de Temuco, con la colaboración del doctor Pérez, entonces pudimos analizar piezas completas sin tener que destruirlas. Así que bueno, estos datos los estamos analizando, pero seguramente nos van a dar mucho más información de la que ya teníamos sobre la procedencia de las obsidianas, en esta colección. Bueno, y ahora sí, con lo que respecta al objetivo específico 3, que era realizar el guión y desarrollar una exhibición sobre el pasado arqueológico, como les decía, justamente esto lo tuvimos que interrumpir porque fue justo en marzo, cuando íbamos a empezar con la preparación de la exhibición, así que lo que estamos proponiendo como bueno, de una forma poder cumplir con ese objetivo, es realizar una página web de la Fundación, y dentro de esa página
elaborar una galería virtual en donde, bueno, tengamos la posibilidad de hacer esta muestra de manera virtual sobre la colección y sobre el pasado arqueológico de la península. Con respecto al objetivo específico 4, como tampoco lo pudimos llevar a cabo, porque justamente eran charlas y talleres en Pirámides, de manera presencial, así que también lo que estamos pensando, organizamos, y bueno, ahí las chicas también del equipo de arqueología histórica han sido invitadas, es realizar un ciclo de charlas virtuales con todos los equipos de investigación que trabajan en la zona, y bueno, y difundir, digamos, estas charlas a través, bueno, de la página web y de distintas plataformas. Y bueno, y por último, también lo que pensamos, y estamos ahí en proceso de elaboración, es hacer un catálogo, también en formato PDF virtual, sobre los artefactos e instrumentos típicos de estas poblaciones que integran la colección, y bueno, y poder difundirlo, ya sea, bueno, en ámbitos públicos, en educación, en cultura, en turismo, o en los organismos privados, ¿no? Y bueno, acá algunas imágenes de los artefactos, de algunos de los artefactos que integran la colección. Si una colección no se exhibe, no tiene la información por ahí científica, técnica, o la forma también de mostrarla y de comunicar esa historia que ese objeto está transmitiendo, en ese sentido entiendo que no está puesta en valor. Justamente tanto la capacitación o bueno, todo el trabajo de análisis posterior que hacemos a esos objetos pasa justamente por ese lugar, ¿no? Por humanizar un poco esos objetos, y que sean vehículos que cuenten historias, ¿no? Porque si no es un objeto aislado, que no nos dice mucho más que una cuestión estética, podemos decir es lindo, es feo, pero si no no lo acompañamos con todo este trabajo, esta información y esta forma de comunicación, creo que no está puesto en valor en ese sentido. Bueno, por suerte hay distintos proyectos que están empezando, que están impulsando, que están tomando fuerza en la península Valdés, y que justamente apuntan a eso. Tanto el trabajo de las chicas en el Fuerte San José, nuestro equipo de arqueología, Leticia Curti, la antropóloga social que también está trabajando hace años allí en Pirámides, bueno, también, por supuesto, el equipo de arqueología subacuática, desde todas estas miradas hacia el patrimonio, el pasado, justamente lo que estamos intentando desde nuestro lugar, y obviamente humildemente, ¿no? Aportar a que se conozca otros aspectos, digamos, del lugar, que tienen que ver con su memoria, con su historia, con su pasado. Por lo tanto, creo que siempre eso contribuye bueno, obviamente a generar un mayor vínculo entre el lugar y la comunidad. Por ejemplo, en el caso de lo que es el trabajo más sociocultural actual, a través de un proyecto que está haciendo Leticia con audioguías, ahí por lo menos lo que se observa a través de la participación de los vecinos, es como que realmente hay un interés con el trabajo del patrimonio arqueológico que venimos también haciendo desde el equipo. Obviamente son distintas las opiniones, hay gente que le interesa más, hay otros que menos, hay los organismos, bueno, a veces demuestran mayor interés, mayor apoyo, otras veces menos, o sea, es como que es bastante variable. Los talleres ahí en el terreno, en el campo, con los propios vecinos, nosotros pensamos que seguramente el contacto directo y bueno, contarles, porque muchas veces hay desconocimiento por parte de uno también, con esta crítica que también hay que hacer a veces al interior, ¿no? De la propia ciencia, por más que sean herencias, o bueno, que uno no tenga esa forma de trabajar, uno ni en el equipo, ¿no? En los equipos. Pero obviamente a través de esta participación, que es para nosotros la única forma, involucrando, invitando y compartiendo, discutiendo con los habitantes y con la comunidad, es que, bueno, esta mirada iba a empezar a tener otro cambio, ¿no?
por suerte tenemos muchísimo acompañamiento de lo que es la Secretaría de Cultura de la provincia de Chubut. La verdad es que siempre trabajamos con esto, ¿no? Con acompañamiento, ya sea para los permisos de investigación, ya sea para para el registro de estas colecciones, es decir, es que hay siempre muy buena voluntad de trabajo conjunto. Esto a nivel de provincia de Chubut. También con la Secretaría de Pirámides, obviamente estas son autoridades nuevas que recién asumieron, así que son los primeros contactos que hemos tenido, pero la verdad es que hubo también mucho entusiasmo con el proyecto por parte de la Dirección de Cultura de Puerto Pirámides, así que en general las relaciones son buenas, por lo menos en lo que a nosotros nos toca, ¿no? Como equipo. Somos muchos equipos y todos en contacto e interactuando, así que creo que eso también le da mayor impulso, fortaleza a los trabajos que estamos haciendo en la zona. Bueno, y por último los agradecimientos, obviamente al Consejo Federal de Cultura por la beca, a la Secretaría de Cultura de Chubut, a la Dirección de Cultura de Puerto Pirámides, a la Asociación de Guías Balleneros, y bueno, obviamente a los integrantes del equipo de arqueología también.